Me han preguntado insistentemente por qué no le damos cobertura, por qué no hemos hablado, por qué no hemos mostrado la técnica o la estrategia que utilizaron en el gobierno de El Salvador en Centroamérica para acabar con las pandillas y con la violencia que priva en ese país. Un asunto por demás polémico. Para quienes no lo han registrado, simplemente decir, sí hemos estado informando, basta darle una revisada a nuestro portal, ahí van ustedes a encontrar información del tema. Pero quiero retomar lo último que hay a petición de lo que nos piden que informemos, lo hacemos con mucho gusto. Miren, en El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele inició desde finales del año pasado y durante todo este año una verdadera cruzada. Algunos dirían no cruzada, una cacería. Así, una cacería literal en contra de grupos, líderes, integrantes de pandillas en El Salvador. En específico a la Mara Salvatrucha, que según el presidente Nayib Bukele se apoderó del país. Para todo había que pedirle permiso a los pandilleros. Para entrar y salir de un pueblo, para vender algo, para todo. Ellos mandaban. Y el que no obedecía perdía la vida, o lo mataban, o lo secuestraban, o lo extorsionaban. Y el gobierno de Nayib Bukele dice, se acabó. Los vamos a extraer de raíz. Ellos no tienen derechos. Los derechos humanos son para los ciudadanos de bien, no para ellos. Y se les fueron encima. Y hubo redadas completas de detenciones. Hay miles de pandilleros en las cárceles de El Salvador. Tratados, sí, con una dureza ejemplar y extrema, sí, es cierto. Tanto que hay organizaciones defensoras de derechos humanos que cuestionan y le reclaman a Nayib Bukele esa dureza en contra de los pandilleros porque dicen tienen también derechos humanos, porque son seres humanos. Pero Nayib Bukele dice son seres humanos, pero han transgredido la ley de tal manera que mi gobierno, dice Nayib Bukele, primero velará porque los derechos humanos atiendan a la gente de bien. Primero. Pero ha dado un paso más que le ha valido pues una polémica encendida de verdad en El Salvador en este momento. Mire, el presidente Nayib Bukele esta semana publica en sus redes sociales primero un dato y dice, hemos llegado finalmente al día en el que en El Salvador hay 0 homicidios. 0 homicidios, dice Nayib Bukele. Y reconoce que quienes critican a su gobierno insisten en que son cifras maquilladas y que son cifras que no tienen sustento, pero dice, reto a que la gente en las calles, en las colonias, en los pueblos digan si esto realmente lo sienten o no, si se siente el cambio. Dice, eso no se puede maquillar. El gobierno puede maquillar cifras, pero si en las calles las cosas son diferentes, entonces no tiene ningún sentido. Pero si las cifras corresponden a lo que está pasando en la calle, entonces está pasando y está pasando. Seguida de esa publicación, Nayib Bukele publica también otro video en el que se aprecia un polémico operativo. Funcionarios del gobierno están destruyendo, rompiendo, derribando los mausoleos, las tumbas, pues, las criptas de los pandilleros que han muerto. Los están borrando de la faz de la tierra, pues dice el presidente Nayib Bukele en una declaración verdaderamente polémica. Dice, vamos a seguir tirando sus tumbas porque para los pandilleros las tumbas son como altares y eso sigue alimentando su memoria y su figura. Así que vamos a destruir todos sus símbolos. Les vamos a arrancar su sentido de pertenencia. Los vamos a borrar de la memoria por completo. No va a quedar rastro de nada. Eso es lo que está pasando en El Salvador. Vaya polémica, ¿eh? Por supuesto que han dicho, momento, ya están muertos, ya, ¿para qué te metes ahí? Y dicen, no, sí me voy a meter. Porque va a quedar claro que no les vamos a dejar ni las tumbas, los vamos a borrar. Para que no haya dónde recordarlos, para que nadie se acuerde de ellos. Borrar su pertenencia,
Su sentido de pertenencia es eso, pues quitarles por completo cara e identidad. ¿Qué tema, no? Borrarlos, dice, es una tarea difícil y dolorosa, pero la vamos a hacer en El Salvador. La estamos haciendo. Entonces, entiendo por qué mucha gente me ha pedido, Roberto, habla del tema. Hoy hablamos del tema. Dedicamos unos minutos para hablar del tema. Eso es lo que está pasando en El Salvador. Claro, la pregunta será evidente, porque me la han hecho muchas veces. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra? ¿De qué? ¿A favor o en contra de qué? Porque yo diría, no nos perdamos en el espejismo de que es algo que se puede tratar igual. Una cosa son las pandillas y otra cosa es el narcotráfico. Una cosa es las características que pueda tener El Salvador y otra muy distinta a las que tiene nuestro país. Ni en población, ni economía, ni en condiciones socioeconómicas, nada tiene que ver entre El Salvador y México para hacer un comparativo en ese sentido. Claro, entiendo perfectamente que hay muchas personas que piensan que la única forma en la que en este país pudiera salir de un escenario así es aplicando una estrategia así de cero tolerancia y encima y contra los narcotraficantes. Bueno, eso ya pasó, ¿no? ¿No fue eso lo que hizo Calderón? ¿Y cuál fue el resultado? Diríamos que, como están las cosas ahora ya constitucionalmente permitido, el ejército, si quisiera, el gobierno, podría implementar una campaña de cacería en contra de los narcotraficantes. Nada más imaginemos lo que eso significaría. Por eso vuelvo a preguntar. Lo he preguntado ya antes, ¿eh? ¿Estamos dispuestos a perder una serie de derechos, como por ejemplo no circular a ciertas horas del día porque puede haber una balacera entre militares y narcotraficantes, por ejemplo? Es una encrucijada en la que está el país, ¿no? Sin duda.